Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre los fondos de inversión más rentables en nuestro país. Para las personas que vienen siguiendo la cuenta, hay una lista de reproducción que he estado creando donde muestro los fondos de inversión con más inversionistas, una herramienta bastante interesante para elegir también los CDTs más rentables y es información actualizada. Digamos que lo que he estado haciendo al transcurso del tiempo por medio de esta página es que independientemente del año, usted pueda acceder precisamente a estos datos que son abiertos para todas las personas y pueda tener la información actualizada. ¿Por qué? Pues básicamente porque si hago el video, puede que el fondo de inversión más interesante del día sea un fondo Bancolombia y para, no sé, para octubre del año 2024 el fondo cambia, entonces el video obviamente dejaría de perder importancia, pero la forma en la que se busca la información en la que se encuentra, que estoy mostrando, va a hacer que este video se pueda mantener durante bastante tiempo. Entonces, la página en la cual vamos a encontrar la información es datos.gov.co. Estos datos son información que se va actualizando de forma diaria. Hoy estamos a 23 de octubre del año 2023 y vemos acá que está actualizada la información. ¿Qué información nos da la tabla? Digamos que obviamente em, aún no está muy bien desarrollada porque no puedo manejar dos variables al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Digamos, si yo quiero ver el fondo de inversión más rentable o que haya dado una rentabilidad anual, ¿cierto? Y quiero ver, quiero combinarlo con el número de inversionistas que se tiene. Entonces, lo normal es que me muestre los fondos con más inversionistas, ¿cierto? Y más rentables. En esta tabla no se puede hacer en este momento, pero espero que se pueda hacer en un futuro. ¿Qué datos vamos a encontrar? Entonces, rentabilidades anuales, semestrales, mensuales y diarias. Yo les voy a mostrar la forma en la cual filtro la información. Es, digamos que según mi criterio, ya que varias personas pueden interesarse, no sé, por una rentabilidad diaria. A mí la rentabilidad diaria no me interesa, la que más me interesa es la rentabilidad anual, ya que teniendo en cuenta mis objetivos, busco son rentabilidades anuales, no diarias, y más en un fondo de inversión. Entonces, vamos a iniciar. Aquí, como pueden ver, entonces la tabla está en la parte inferior después de que se entra el link que les voy a dejar en la descripción. Voy a dar clic precisamente a la esquina superior de derecha, que es la rentabilidad anual. Aquí lo que va a hacer es que me va a generar un filtro. Entonces, este filtro vamos a ver rentabilidades de 288%, 118% efectivo anual, 111, 109, 104. Antes, digamos que llegar a desglosar toda esta información, debemos entender de que sí hay fondos de inversión que ofrecen este tipo de rentabilidades, pero debemos encontrar principalmente cuáles son las características de estos fondos. Vamos a abrir entonces el nombre de los fondos em, que se manejan en este momento y adicional a esto, las entidades también. Entonces vemos principalmente que las entidades que más rentabilidades ofrecen para estos fondos vienen siendo Credit Core Capital, que para las personas que no conocen son básicamente los emisores de los fondos de inversión de TIVA. Adicional a esto, pues está Alianza, que también Alianza viene siendo una empresa comisionista de bolsa con bastante tiempo, si no estoy mal es la que tiene el fondo de 1992 y Fidu Excedente. Sin embargo, lo que podemos, aquí vemos el nombre como tal del fondo, lo que vamos a ver entonces de estos fondos es, primero, estos fondos ofrecen muchas rentabilidades por el tipo de activos en el que se invierten. Entonces, vemos que este fondo, un fondo de emprendimiento que al día de hoy, en el último año, ha generado una rentabilidad de un 109%, es precisamente por el riesgo que conlleva el invertir en este tipo de activos, el invertir en empresas que son pequeñas y que van a tener un crecimiento a largo plazo. Vemos también muchos fondos de inversión, digamos que en diferentes o en entidades específicas, pero divididos en cinco fondos, como lo es en este caso el de Occidente. Pero ¿qué es lo que debemos entender acá?
que precisamente las rentabilidades de estos fondos son tan altas, es porque el número de inversionistas y el tipo de fondo es de capital privado, que quiere decir que no todo el mundo puede acceder a este tipo de fondos. Entonces vemos que el fondo que más rentabilidad ofrece el día de hoy, que es de 288%, hasta el momento de la actualización, tiene solamente tres inversionistas. ¿Por qué se puede dar, digamos, que estos tres inversionistas? ¿Cierto? Lo primero es por el capital. ¿Listo? El capital de inversión posiblemente sea demasiado alto. Entonces estamos hablando de ingresos de inversión de demasiados millones de pesos, o inclusive millones de dólares, que es el capital que manejan muchos fondos. Adicional a esto pueden ser fondos familiares más que todo o fondos específicamente de las entidades. Entonces por eso es que no acceden tanto las personas a este tipo de fondos. ¿Por qué los capitales privados ofrecen más rentabilidades? Para mí es por las características principalmente. Características en cuanto a qué, en cuanto a que si usted va a ser parte de un capital privado, lo primero que le van a decir, y yo estaba averiguando varios fondos de estos, y muchos de estos fondos que tienen tan pocos inversionistas son fondos de emprendimiento, como lo dije, y los fondos de emprendimiento lo que le dicen es, bueno, capital que usted tiene que invertir es un capital de, un ejemplo, 100 millones de pesos, pero estos 100 millones de pesos los va a tener que mantener, es decir, va a tener un periodo en el cual usted no va a recibir ningún tipo de dinero, ¿cierto? Y adicional a esto, tiene que durar un plazo mínimo de 10 años. Entonces, muchos de estos fondos son de 10 años, 15 años, 5 años de inversión sin que usted realmente no vea una ganancia. Por eso es que son tan interesantes. Ahora, ¿cómo es que podemos llegar a ver en esta tabla pues los fondos de inversión más rentables para los fondos de inversión colectiva? Pues es sencillo, simplemente debemos pasar página por página hasta encontrar algún fondo, digamos como este primer fondo, que es el fondo de inversión colectiva cerrada Occidecol. Obviamente, pues como lo dice acá, es un fondo de inversión cerrado, entonces precisamente las características deben ser aún más, digamos, rigurosas que un fondo de inversión colectiva. Entonces debemos encontrar, como lo dije, como aquí no se pueden manipular dos variables, vamos a buscar un fondo donde el número de inversionistas sea lo bastante alto para darnos a entender de que posiblemente estemos hablando de un fondo de inversión colectiva abierto. Entonces aquí hay uno de 240 inversionistas y uno de 104. Este es el de Bogotá Pactual de alta duración. Posiblemente este fondo de inversión de Bogotá Pactual de alta duración sea también un fondo privado, vamos a ver. Entonces vemos acá toda la documentación, fichas técnicas, informes de cuentas, también estas fichas técnicas que muestran todos estos fondos de inversión es precisamente porque están privados, porque es un fondo de inversión privado. O sea, suena un poco redundante, pero no le van a mostrar la rentabilidad a todo el mundo. Entonces, instrumento de inversión, activos renta fija colombiana y orientado a largo plazo. Entonces, ver condiciones operativas. Vamos a ver que el monto de inversión mínimo es desde 1 millón. em, y adicional a esto, pues todas las características adicionales. Este fondo posiblemente pues sí pueda entrar cualquier persona, sin embargo me genera la duda de por qué un fondo que al día de hoy está generando un 28% de rentabilidad anual tiene tan solo 102 inversionistas. Algo debe haber ahí que digamos que limite el número de inversionistas, porque no creo que solamente 102 personas se hayan dado cuenta de que este fondo genera una rentabilidad interesante. Vemos el de 204, que también es un fondo de Global Securities. Entonces, también la idea es posiblemente intentar acceder a este tipo de información. Uno de 234, abierto con pacto de permanencia óptimo, ¿cierto? Y es un fondo de la fiduciaria Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver también? Digamos que hay una diferente clasificación, ¿no? Lo primero es que al buscar los fondos más rentables, la primera parte se la van a llevar los fondos privados, ¿cierto? ¿Por qué? Pues lo que les decía.
tienen un tiempo de permanencia fijo, tienen un capital de inversión más alto. Adicional a esto, pues no cualquiera puede entrar. Después de esto vamos con los fondos de inversión colectiva, ¿cierto? Pero con tiempo de permanencia un poco más riguroso de los otros fondos de inversión colectiva. E inclusive aquí también podríamos estar hablando de un capital que puede ser bastante alto podemos estar teniendo en cuenta 30 millones, 20 millones, donde no todo el mundo puede acceder a esta información, a este fondo. Y tercero, vamos a encontrar ya los fondos de inversión colectiva, ¿cierto? Los que son abiertos para todas las personas, pero tienen rentabilidades bastante bajas. Las rentabilidades bajas se dan principalmente, como yo les decía, cuando un inversionista quiere manejar el capital de las otras personas. Si usted me va a dar el capital, yo necesito saber cuánto tiempo. Si usted me dice que necesita ese capital por un día y quiere retirar su capital el siguiente día, ¿cierto? Es decir, digamos que un periodo de tiempo de retiro, em, un día hábil, 5 días hábiles, pues esto lo que va a generar es menos rentabilidades porque básicamente el inversionista tiene que arriesgar menos. Y entre menos riesgo muchas veces va a ser menos rentabilidad. Entonces son como esos tres tipos de fondos que vamos a estar encontrando. Como lo mencionaba inicialmente, va a ser un poco cansón, pero realmente la persona que se tome el tiempo de buscar el número de inversionistas adecuados, si es un fondo de inversión abierto o no es un fondo de inversión abierto, la rentabilidad que viene generando, cuáles son las características más importantes. Digamos que ya vamos en la página, si no estoy mal, en la cuarta página, y en el video inicial les mostré, hasta ahora se acerca el primero, que el mayor fondo de inversión tiene más de 600.000 inversionistas. Y lo que estamos viendo en la primera página, ¿cierto? Es un número de inversionistas que vemos acá, que ni siquiera, o sea, el que más alto tiene es el de 3.000 y el resto, estamos hablando de un solo dígito o o dos dígitos solamente. Entonces, hay que filtrar mucha información, digamos que este de 3.498 ya empieza a ser un fondo que se nota que es bastante asequible, viene siendo de Bancolombia, de la empresa comisionista de bolsa. No creo que no se puede invertir directamente em, por medio del banco, pero es el fondo de inversión colectiva abierto, renta alta convicción. Vamos a dejarlo abriendo mientras voy buscando la información adicional, y en las siguientes páginas pues va a venir siendo lo mismo. Vamos a encontrar fondos de inversión privados con un número de inversionistas pequeños. Aquí ya vemos 15.000, 3.000, 2.000, 48.000, ¿cierto? Este es el número de unidades, qué pena. El número de inversionistas, entonces vemos los 8.000, los 700, los 6.000. Ya son fondos interesantes, inclusive ese de 8.000 puede ser un fondo de inversión también bastante asequible para las personas con una rentabilidad del 19% anual. Entonces, este de alta convicción, vamos a ver las características: rendimientos variables debido al comportamiento, ETFs, réplica de índices, entonces está como que bastante dividido. Se puede abrir o se puede consultar, entonces al parecer, si es un fondo de inversión que está abierto para abrirse por medio de Bancolombia, y vemos el monto mínimo de apertura y el saldo mínimo. Entonces está bastante interesante este fondo. Vamos a ver las fichas técnicas también. Recuerden que este es uno de los primeros fondos que se ven o que he visto también en la tabla, donde pues sea de monto bajo y que esté clasificado entre los mejores fondos de inversión. Aquí entonces en esta parte vamos a ver la rentabilidad histórica. Último año un 23%, el año de corrido va un 15% efectivo anual, el último mes ha venido bajando la rentabilidad, la volatilidad. Entonces vemos que para las personas que conocen el canal, hay muchos fondos de inversión antiguos que la volatilidad ni siquiera pasa de un 1%. Miremos la volatilidad de este fondo, que es bastante alta. Debe ser precisamente por lo que invierte en ETFs, como lo mencionaban. La evolución del fondo de si se hubiera invertido hace 5 años. Inversión mínima. Es un fondo bastante interesante, la verdad. Tiene una información demasiado completa.
Tal vez pueda estarle haciendo un video a los fondos de inversión, digamos que más rentables, que sean abiertos para realmente los inversionistas, pero ya encontramos el primero y la idea es que ustedes se encarguen de encontrar el resto. Entonces vemos este también de 8.000 que viene siendo de BBVA. Con esto quiero llegar a si hay fondos de inversión con rentabilidades altas, interesantes, con inversiones mínimas, ¿cierto? Una rentabilidad de un último año de un 23% es bastante interesante para un inversionista, digamos que normal, o que busca rentabilidades rápidas, crecientes. Posiblemente en estas rentabilidades también encontremos de que son para perfiles de riesgo alto, como lo dice acá. Entonces no van a invertir en fondos de inversión con altas rentabilidades si tienen un perfil de bajo riesgo, al contrario, miren el riesgo que se manejan en estos fondos, pero aún así se cumple con lo que veníamos hablando del video y es rentabilidades altas, fondos de inversión asequibles y realmente las personas que van a lograr entrar a estos fondos y tener estas rentabilidades son personas que se tomen el tiempo de revisar tabla por tabla cuáles son los fondos más interesantes, cuál es el número de inversionistas, cuál es el número también de unidades que tiene el fondo, cuáles son los aportes. Entonces hay que aprender a filtrar toda esa información. Ya para concluir, entonces, démonos cuenta de que realmente los fondos privados, ¿cierto? Obviamente tienen una mayor rentabilidad que los fondos de inversión colectiva debido a las características que manejan cada uno de estos fondos, a tal punto de que el mayor fondo privado tiene un 288% y el mayor que encontramos en este momento abierto fue el de Bancolombia con un 23%. O sea, estamos hablando de más de 10 veces la rentabilidad de un fondo a otro. Y adicional a esto, pues ya hablamos un poco de las características. Igualmente sería interesante hacer un video más a fondo de por qué realmente, y lo hablo desde el inversionista al momento de manejar el capital. Espero les haya gustado el video. No olviden en serio tomarse el tiempo de filtrar toda esta información, encontrar un número de inversionistas adecuado, asequible, en el cual pueda acceder a un fondo de inversión con bastantes rentabilidades y con muy buenos rendimientos y ganancias a futuro. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima.